Señoritas y señores, buenas noches. Bienvenidos a la séptima clase de gestión del cambio y manejo de conflictos. A continuación, nuestra amiga Evelyn Díaz va a compartir su tarea. Julissa Bond, ponle un poquito más a tu cara a la cámara porque no veo la pared, hijita. Ahí ya te veo algo. Ah, ahí se le fue la luz. Muy bien, chica sabe manejar el Canva, muy bien. Pero como no hacen caso a lo que les dice el profe, ¿qué les dije? Bájense a su archivo, a su compu, bajen a PDF. Pero no importa. Ya. Magister, buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a hablar sobre los conflictos laborales y resolución de seguimiento. Manejo de conflictos. Estrategias para la resolución efectiva. Es una habilidad que permite resolver desacuerdos de manera constructiva. Se trata de un proceso que implica utilizar habilidades sociales y emocionales para lograr acuerdos beneficiosos. También es el manejo de conflictos que puede aplicarse en diferentes ámbitos de la vida, como en lo personal, lo laboral y en lo familiar. Los objetivos del manejo de conflictos minimizan los aspectos negativos de la situación, alivia la tensión entre las personas involucradas, alcanza un acuerdo satisfactorio, logra un máximo aprendizaje y obtiene los mejores resultados para el grupo. Muy bien. Yo sé que está enfocado hacia el tema laboral, pero el conflicto es interpersonal, es decir, con otras personas, ¿no es cierto? También puede ser organizacional. Organizacional. Una organización La tiene conflicto organización con... Tengo un eco ahí. Una organización puede tener, una organización puede tener un conflicto con otra organización. Un país puede tener conflicto con otro país. Entonces, lo que nos da como resultado que el conflicto es de naturaleza humana. Siempre vamos a tener conflictos. El conflicto siempre va a estar presente. Por ejemplo, yo les digo, vamos a tomar les voy a dar las preguntas para el examen. No, profe, mejor tómenos virtual. No, no, no. Entonces el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Vamos a tener clases solamente de 8 a 10. No, 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 mejor no tengamos, mejor no tengamos. O sea, es porque no estamos de acuerdo las partes. Generalmente las personas como tienen resistencia al cambio o están acostumbrados a todo decir no, 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 no. Entonces ahí es cuando se genera un conflicto. Es decir, la una persona o la una organización defiende su sistema de creencias o sus intereses. Estamos, la otra persona también defiende su sistema de creencias o sus intereses. Entonces, ahí es cuando se genera el conflicto, porque las partes, ¿sí? Están defendiendo sus intereses personales, organizacionales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es tratar de minimizar el conflicto, primero, y segundo, eh, si es que es posible, sacar provecho del conflicto, que esa es la máxima, ¿no? O sea, estar enfocados en cómo saco yo provecho de este conflicto. Porque si nos enfocamos solamente en el conflicto, es decir, no entender, no comprender las otras razones y solamente defender mi sistema de creencias, estamos complicados. Y ahí sí, el conflicto se va haciendo más grande y más complicado de resolver. Muy bien, continuemos, mi estimada. Tipos de conflictos. Existen un tipo de conflictos interpersonales, como son los conflictos internos.
Los, Ujú, intrapersonales, los conflictos internos. Los interpersonales, los conflictos entre individuos. Los grupales, conflictos dentro de un grupo. Los organizacionales, conflictos dentro de una organización. Las causas comunes de estos tipos son las diferencias de comunicación, los recursos limitados, el choque de valores y la diferenciación de personalidad. ujú. En esta lámina ya incluye los conflictos intrapersonales. Ustedes son ya expertas en el tema intrapersonal, ¿no es cierto? Porque el sábado 2 horas hablamos del tema intrapersonal, considerando que es lo más importante. Si es que yo tengo problemas intrapersonales, voy a tener conflictos con todo el mundo, ¿sí? Con todo el mundo. Y obviamente me van a ir alejando, me van a ir alejando, me van a ir alejando. Y eso va a minar mi autopercepción, mi autoestima. Es por eso que es importantísimo, primero, centrarse en los conflictos intrapersonales, porque siempre nace de uno mismo, ¿sí? De uno con los demás, de uno con los demás. Yo creo que estoy, yo creo que estoy bien, creo que estoy bien, siempre tengo la razón, voy a tener complicaciones. Y después ya se convierte en un estilo de vida. Entonces te acostumbras a vivir en conflicto. Sí, hay familias que viven en conflicto, pero ya normalizan el conflicto, ya es su parte, su zona de confort. Entonces creen que es normal, normalizan el conflicto, cuando la verdad es que no es normal el conflicto. Se le debe enfrentar, se le debe analizar, justamente considerando estas causas comunes, ¿no? Sin a ver cuál es nuestro problema. La diferencia de comunicación, tenemos recursos limitados, estamos chocando en los valores y obviamente la diferencia de personalidad. Si te interesan las relaciones interpersonales, es decir, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus hijos, tienes que estar consciente de que el conflicto es de naturaleza humana, pero como tú ya estás recibiendo el curso, vas identificando cuál es la causa. Si es que es la comunicación, si son los recursos, si son los valores, si es la diferencia de personalidad. Y obviamente vas mediando, vas negociando para llegar a acuerdos, porque caso contrario, vas a vivir en conflicto. Y así se daña el clima laboral, se daña la cultura laboral y obviamente genera gasto, gasto. Siempre que hay conflicto, hay gasto. Entonces la idea es minimizar el conflicto. Continuemos, mi estimada Samantha. Impactos del conflicto. El impacto negativo, el estrés y ansiedad, deterioro de relaciones, la disminución de la productividad, el ambiente laboral tóxico. Ujú. El impacto positivo, si se maneja adecuadamente, existe lo que es la oportunidad de crecimiento y aprendizaje, mejora de la comunicación, el fortalecimiento de relaciones, la estimulación de la creatividad. Perfecto. Como les decía, la idea es buscar un impacto positivo, ¿no? Porque caso contrario, nos vamos a mantener en el impacto negativo, que es estresado, ya no te gusta ir al lugar de trabajo. Sí, entonces dice, otra vez tener que ir a la casa, otra vez tener que ir al lugar de trabajo, otra vez tener que ir a clases. ¿Por qué? Porque ya el entorno, sí, se daña, se deterioran las relaciones, como muy bien dice aquí. Y como les había dicho antes, genera gasto. Entonces, la productividad obviamente disminuye. Lo importante, tanto en la familia, en las organizaciones, en toda organización, lo que buscamos es productividad. Productividad. ¿Estamos? Y obviamente ya el ambiente laboral es completamente tóxico, pero lastimosamente te toca estar ahí. Te toca estar ahí. Hay agentes del cambio, hay agentes que manejan el conflicto. Hay personas que están siempre alertas de que, especialmente en la organización, no se genere
este tipo de conflictos o se minimicen los conflictos, porque lo que buscamos es la rentabilidad. Es la productividad. Ustedes, como van a trabajar en talento humano, tienen que estar súper atentas a las señales de los conflictos, ¿sí? Hay señales verbales, hay señales corporales, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar atentas, dice, ya está bravo, ya está enojado, ¿sí? Y tener parámetros y indicadores. ¿Cómo investigaríamos o qué herramienta utilizaríamos para saber si es que hay o no hay conflicto? Kenia Cedeño. Kenia, Sí, profe, le escucho. ¿qué herramienta utilizarías para identificar si hay conflicto o no? ¿Qué herramienta? Una comunicación efectiva Ya, mediante, no sé, se podrían utilizar encuestas dentro de la perfecto. organización. Perfecto, perfecto. La encuesta es una herramienta poderosa que te permite saber, conocer qué está pasando. Lo importante es saber realizar bien las preguntas de la encuesta, tener los parámetros para que sepas qué está pasando y qué no está pasando. Las entrevistas. Ustedes siempre acuérdense de mí. Anoten ahí en toda una hoja. Encuestas y entrevistas. Encuestas y entrevistas. ¿Sí? La encuesta les va a permitir conocer, sondear, evaluar qué está pasando. Y como son anónimas, ¿no es cierto? Entonces la gente escribe libremente lo que piensa, lo que siente. Y ahí tú vas evaluando, vas evaluando. Lo importante, como les digo, eso ya no sé si ya les dieron investigación. Les dieron ya investigación. Ahí lo importantísimo es saber elaborar la encuesta, saber realizar preguntas. Felizmente, como ustedes ya tienen una súper herramienta poderosa que se llama ChatGPT o inteligencia artificial, ya les va a ayudar, ¿no? Todos ahorita hagan un ejercicio y escriban. Me han solicitado, escriban en el ChatGPT, me han solicitado, vamos a hacer un prompt, me han solicitado elaborar una encuesta para identificar si existe o no existe conflicto en mi organización. Punto. Por favor, elaborar 10 preguntas considerando una población donde el 40% son mayores de 45 años y el 60% tienen una edad entre 26 y 39 años. Punto. Considerar también que del 100%, un 35% son mujeres. Denle en enter a ver qué pregunta nos arroja. ¿Qué nos faltó decirle?
actúa como un verdadero experto en realización de encuestas, ¿no? Pero ya me olvidé. Muy bien, Andrea, cuéntame, ¿qué te respondió? Porque esto es en segundos. Dice, sección uno, datos generales. ¿Cuál es tu rango de edad? ¿Cuál es tu género? Sección 2, conflicto en la organización. ¿Cómo describirías el ambiente laboral en tu equipo de trabajo? Muy armonioso, generalmente armonioso, con algunos conflictos ocasionales, frecuentes conflictos, ambiente muy tenso y conflictivo. ¿Has presenciado o experimentado conflictos en tu área de trabajo en los últimos 6 meses? Sí, frecuentemente, sí, ocasionalmente, no. Cuando surge un conflicto en tu equipo, ¿cómo se maneja generalmente? ¿Se resuelve de manera rápida y efectiva? ¿Se aborda pero tarda en resolverse? ¿Se evita y no se resuelve? ¿Escala y genera más problemas? ¿Qué factores consideras que generan más conflictos en la organización? Comunicación deficiente, carga de trabajo excesiva, falta de reconocimiento, diferencias generacionales, liderazgo inadecuado. ¿Sientes que puedes expresar libremente tus opiniones y preocupaciones en el trabajo sin temor a represalias? Sí, siempre, sí, pero en ocasiones prefiero no hacerlo. No siento que hay consecuencias negativas. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan efectivo consideras el manejo de conflictos por parte de la organización? 1, nada efectivo; 5, muy efectivo. ¿Has recibido capacitación o información sobre resolución de conflictos dentro de la empresa? Sí, y me ha sido útil. Sí, pero no ha sido suficiente. No, nunca he recibido capacitación en este tema. ¿Y qué sugerencias darías para mejorar la gestión de conflictos en la organización? Me imagino que esa es una pregunta abierta, ¿no es cierto? Ajá, para respuesta abierta. ¿Sí se dan cuenta cómo de memoria hicimos el prompt, ¿no es cierto? Imagínate demorándonos una media horita, unos 20 minutos, o teniendo ya los datos para realizar bien la pregunta, es decir, el prompt. ¿Cuán valiosa es esta herramienta? Especialmente para ustedes, en talento humano. Porque ya tienes las 10 preguntas. Entonces, lo único que haces es control V, control C al form y ya la ejecutas. O sea, en un día, tú tranquilamente puedes tener la opinión de si es que existe un conflicto, no existe un conflicto, cómo se manejan los conflictos y demás. ¿Estamos? Ustedes tienen que comenzar a aprender a manejar estas herramientas, porque primero todo el mundo está utilizando. Si ustedes llegan a una organización sin un correcto, adecuado y expertise manejo de la inteligencia artificial, van a estar en desventaja. Full, full. Entonces, pilas con eso. Les acabo de demostrar que en 10 minutos realizamos la encuesta, ¿no es cierto? Tenemos las preguntas de la encuesta. Obviamente, como yo ya estoy en el rango, supongamos que yo ya soy gerente de talento humano o analista de talento humano, lo que puedo hacer es recoger información y mejorar el prompt o ver qué preguntas me satisfacen o no me satisfacen. ¿Sí? Pero yo les estoy demostrando que es una herramienta súper poderosa, súper poderosa. Continuemos, mi estimada. Estrategias para el manejo de conflictos. Estilo de manejo. La evasión es ignorar el conflicto. La acomodación, ceder ante la otra parte. La competición, buscar ganar a toda costa. El compromiso, busca un punto medio. La colaboración, buscar una solución mutuamente beneficiosa. Ujú. También las técnicas de resolución: escucha activa, comunicación asertiva, la negociación y la mediación. Muy bien. Entonces, como el papel aguanta todo, está facilito, ¿no? Pero aquí lo importantísimo que no mencionan la mayoría de los textos es
Primero, respira profundo. Anotarán. Porque esto dicen los libros. Yo les digo cómo funciona la realidad. Primero, respiren profundo. Segundo, analicen qué tipo de conflicto es o qué es la causa. ¿Es emocional? ¿Sí? ¿Es financiera? ¿Es administrativa? ¿Qué originó el conflicto? Una vez que ustedes identifiquen la causa, manejen sus emociones, ¿sí? Tienen que tomar un estilo. Entonces, a ver, ¿qué estilo voy a, a asumir? ¿Cómo me voy a comportar? Por ejemplo, cuando se trata de valores y de principios, yo no negocio, porque es irse en contra de mis valores y de mis principios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el sábado yo les dije, he aquí la importancia de saber cuáles son mis límites? Si yo no conozco mis límites, si yo no conozco hasta dónde puedo ceder, de pronto no tengo chance de negociar o me mantengo en una posición no adecuada o sí, soy inflexible. Pero si conozco mis límites, ¿sí? Entonces digo, hasta aquí puedo negociar, de aquí para acá ya no. ¿Por qué? Porque está yendo contra mis principios. Obviamente todo esto es teórico, pero como les digo, lo importante es identificar la causa del conflicto. ¿Qué causó el conflicto? ¿Qué intereses estoy defendiendo yo? ¿Y qué intereses está defendiendo la contraparte, la otra parte? Estamos, porque todo tiene un límite. Yo generalmente, siempre cuando doy los cursos, siempre digo, traten de buscar una solución mutuamente beneficiosa. Esa estrategia se llama ganar-ganar o win-win, ¿sí? Entonces, pero si yo no sé, yo no conozco mis límites, ¿cómo sé que no estoy perdiendo? Porque de pronto caes te acomodas, ¿no? Ceder todo ante la otra parte y dices, bueno, ok, ya no hay problema, ¿sí? O la otra es buscar ganar a toda costa. Entonces, lo importante es tener una postura, un estilo, ¿sí? Entonces, hay paradigmas, ¿no? Hay dichos que te dicen, muchas veces perder es ganar. Entonces, yo por platas no voy a pelear, ¿sí? Entonces digo, bueno, no te preocupes ya, porque por platas yo no voy a pelear, así de simple. Entonces, ese es un principio mío. Yo prefiero mantener una buena amistad, prefiero tener una buena relación, ¿sí? Peor aún si son hermanos, son parientes, son lo que sea, entonces, ya, ya, plata es plata, o sea, se recupera nomás, ¿no es cierto? Es mi principio, no estoy diciendo que eso tienen que aplicar, yo les estoy dando un ejemplo. Pero en cambio, cuando se trata de valores, de dignidad y demás, del buen nombre, entonces eso sí no te permito. O sea, eso no te puedo permitir. ¿Por qué? Porque no voy a permitir o no me voy a acomodar ante lo que la otra parte dice, ¿no? No voy a aceptar una mentira o una calumnia, qué sé yo. Entonces, cada cual tiene que tener sus límites. Para eso tienes que identificarte cuáles son tus límites. Dice, y en la organización, ¿dónde está eso? Los valores, los principios. Entonces, cuando vayas a negociar, dices, a ver, jefe, estos son los valores de la empresa, estos son los principios de la empresa. ¿Hasta dónde negociamos? Porque yo puedo negociar el dinero, ¿sí? Ya no le voy a cobrar los intereses, ya no le voy a cobrar. Pero de pronto te dicen, puede negociar todo menos el capital. Entonces tú ya tienes una estrategia para poder negociar, para poder manejar el conflicto. ¿Estamos? Como es un proceso, también tienes que conocer bien cuáles son las normas, las leyes. ¿Qué sucede? Porque hay cosas que no puedes negociar porque la ley así lo dice, pues, ¿no es cierto? Sí.
Entonces vos dices, no, la ley no me permite hacer eso. Estamos. Para lo cual tienes que saber escuchar, porque la escucha activa, dice como estrategia. Entonces tú tienes que escuchar, escuchar, escuchar. Entonces yo escucho todo lo que tiene que decir la otra pregunta, hago preguntas poderosas, así se llaman, para poder entender mejor a la otra persona, para identificar cuáles son sus verdaderos intereses, ¿sí? Obviamente vas a utilizar la comunicación asertiva, que en concepto es decir lo que tengo que decir, pero sin herir, ¿sí? Entonces no comienzo a alzar la voz, no comienzo a gritar, no comienzo a insultar, sino más bien digo lo que tengo que decir, pero sin herir a la otra parte. Obviamente vas a tratar de negociar, para lo cual, como ya les dije, tienen que tener un límite, saber hasta dónde puedo ceder, y si mismo, no se llega a un acuerdo, llegas a un proceso de mediación. Hay centros de mediación ahora ya en varias organizaciones, en varias instituciones. Hay en el municipio de Quito, hay en la Cámara de Comercio, las universidades también tienen centros de mediación. Entonces, puedes llegar a un acuerdo, siempre y cuando sepas qué es lo que quieres. Si no sabes qué es lo que quieres, vas a perder. Es por eso que primero se tiene que hacer tranquilamente un análisis, respiras, manejas tus emociones y comienzas a generar una estrategia, porque aquí dice estrategias de manejo de conflicto. Si vas sin estrategia, vas a perder, siempre. He ahí la importancia de la atención plena, ¿no? Entonces yo estoy consciente, me tranquilizo, entiendo, comprendo y comienzo a negociar. ¿Ok? Comienzo a manejar el conflicto. ¿Preguntas hasta ahí? Continuemos entonces. Por eso me encanta dar clases a ustedes, son inteligentísimos. Procesos de resolución de conflictos. Existen unos pasos claves, como es identificar el conflicto, analizar las causas, generar una solución, evaluar opciones, implementar la solución y realizar un seguimiento y evaluación. Muy bien, es lo que ya les expliqué, ¿no? Solamente me faltó explicar que una vez que ya se genera la solución, inmediatamente, generalmente se firma, ustedes tienen que ponerse en acción. No dejen que se dilate. Si les dijeron, ok, entonces vos dices, ok, firmemos. ¿Dónde hacemos los documentos? ¿Cómo hacemos los documentos? Y obviamente tienes que seguir evaluando. Tienes que seguir evaluando y ver qué resultados tuviste. Los conflictos son, como ya vimos, interpersonales, organizacionales, familiares, sino que la gente no, como no recibió el curso, no se da cuenta. O ya te acostumbras a vivir en el conflicto, que es lo más terrible. O sea, lo más terrible es acostumbrarte a vivir en conflicto. Ah, es que estoy bravo con mi mamá. Ah, es que estoy bravo con mi esposa. Ah, estoy bravo con mi hermano. Ah, estoy bravo con mi jefe. Ah, estoy bravo con mi compañero. Ah, estoy bravo con... No, ya me enojé con mis proveedores. No, 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 no. Eso no está bien, no es saludable. Continuemos, por favor. Las habilidades claves para el manejo de conflictos. Como primer paso tenemos lo que es la inteligencia emocional. En la Es lo que yo inteligencia les decía. emocional dice, ya, está la autoconciencia y la autorregulación. También está la empatía y las habilidades sociales. Tenemos también lo que es la comunicación efectiva. Dentro de la comunicación efectiva está lo que es la claridad y la precisión, el lenguaje no verbal y el pensamiento crítico. Dentro del pensamiento crítico está lo que es realizar un análisis objetivo y realizar una toma de decisiones informadas. Muy bien. Estilos de manejo de conflictos. Está lo que es la acomodación, es ceder a la otra persona para evitar el conflicto.
El compromiso, hallar un punto medio donde ambas partes cedan en algunos aspectos para llegar a un acuerdo. Consejos para manejar los conflictos. Primero hay que mantener la calma, tener un mejor equipo, escuchar para entender, actuar lo positivo, exponer los argumentos con tacto, atacar el problema y no a la persona, evitar el juego de la culpa y centrarse en un futuro, no en el pasado. Este es importantísimo. En el instante que ustedes aplican este ciclo, ¿sí? Mezclándolo obviamente, van a triunfar, ¿sí? Porque lo primero que tienen que hacer es mantener la calma. He ahí la importancia de la inteligencia emocional. He ahí la importancia de conocer, saber el tema de la atención plena, ¿no? Entonces ya no caigo en el juego. La otra es centrarse en el futuro, no en el pasado, porque ya está hecho. En el pasado lo que podemos rescatar son las causas, ¿no? Identificar las causas, qué pasó. Pero céntrate en el futuro, o sea, a ver, si es que yo cedo, voy a ganar, voy a perder, cómo me voy a sentir, qué va a pasar a futuro, qué va a pasar con esta persona, ¿sí? Entonces ahí tú tienes más claridad, porque si estás en el pasado, ya no hay cómo regresar al pasado, ya no hay cómo arreglar el pasado. Kenia, atiende, por favor. Entonces, es importantísimo centrarnos en el Estoy futuro. atendiendo. Mijita, yo sé todo. La otra es no sentirte culpable. Respiras profundo y dices, ok, no es mi culpa. Es por eso que tienes que analizar bien o actuar siempre bien para que no sientas culpa. Porque como les digo, la mayoría de personas regresan por culpa o ceden por culpa, porque dicen, ah, sí, bueno, yo también soy culpable. Ah, ya. No, no, cuidado con el tema de las culpas. Hay personas, hay organizaciones que te hacen sentir culpable, ¿no? O sea, tienen esa capacidad. Y he ahí la importancia de la autopercepción. Hay personas que se sienten culpables por todo, o sea, nacieron culpables por todo, ¿sí? Hay otras personas, en cambio, que nunca es la culpa de ellos, siempre hay un tercero, o sea, es que la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi hermano, la culpa es de mi profe, la culpa es del instituto, la culpa es del alcalde, la culpa es del presidente, la culpa es del mundo. Entonces, tenemos que evitar esa onda de la culpa, hay que centrarse en lo que es. Tenemos que escuchar para entender y obviamente no atacar a la persona. Céntrese en el problema. Sí, céntrese en el problema. Yo más bien diría, céntrese en la solución del problema. Porque cuando ya nos centramos en el problema, se hace más problema. ¿Sí? Entonces, más bien nos centramos en la solución del problema. Obviamente tenemos que saber exponer nuestros argumentos, nuestras razones del por qué nosotros estamos convencidos de que así debe ser. ¿Estamos? Y siempre, bueno, en este caso dice mejorar el equipo, eso sería una consecuencia. Siempre buscar el bienestar común, especialmente en las organizaciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, Sí, profe. Dígame. pero a veces cuando uno dice exponer los argumentos y uno está, o sea, porque un conflicto lleva a una discusión, entonces a veces uno no puede exponer sus argumentos y se pone a llorar. Ya. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es mantener la calma, respirar y manejar tus emociones. Sí, lo primero que tienes que hacer es manejar tus emociones. Porque yo ya sé que Andrea llora, entonces le grito dos veces o le insisto dos veces, se pone a llorar, entonces ya no hay cómo conversar. Yo le digo, ves, no, nunca llegamos a nada, no hay cómo conversar y bla, bla, bla. Y no hemos llegado a ninguna solución. Lastimosamente, ya nos acostumbramos a eso. Es por eso que
Tienes que respirar profundo, mantener la calma, manejar tus emociones y saber bien cuáles son tus argumentos. ¿Estamos? Dime, Kenia. Disculpe, y ¿podría entrar en esta cuestión del conflicto ser una persona pasivo-agresiva? A ver, explícame un poquito más de esto de ser pasivo-agresivo porque me parece interesante. O sea, me refiero al tema en el que, por ejemplo, una persona, bueno, se está entablando la conversación con un grupo de personas, ¿no es cierto? Y resulta ser que en el grupo de personas, pues, está, pues, una persona que habla en doble sentido, y me refiero en la cuestión de su personalidad. O sea, es como que todo lo quiere resolver, no sé, a gritos o a su manera, o sea, como ella ve las cosas. Ujú. Entonces, obviamente tú, como ya recibiste el curso, mantienes la calma, hablas despacio. Cada vez que la otra persona grita, tú hablas más despacio, más despacio, más despacio, porque la otra persona no recibió el curso, entonces no sabe controlarse. O, que es lo peor, recibió el curso y está tomando una posición agresiva para manejar la situación. Entonces yo ya sé como en el caso de Andrea, como yo ya sé que Andrea llora, entonces le grito, le hiero, ¿no es cierto? Y ya no se soluciona nada. Y se acabó. Entonces, nunca se olviden que ustedes ya son las personas que van a manejar la situación, van a controlar la situación. Es por eso que es importantísimo que ustedes manejen su relación intrapersonal. Entonces, cuando yo ya estoy seguro de quién soy yo, cuando yo estoy seguro de que estos son mis principios, mis valores, mis límites, ya no me afecta lo que dice la otra persona. ¿Sí? Pero si yo te digo, es que tú eres una tal y cual y que ni sé qué, que ni sé cuánto, y me siento ofendida o ofendido y me comienzo a defender de cosas que yo no soy, entonces no le hago caso nomás, ya no me afecta, ya no caigo en la pelea, ya no caigo en la discusión, porque es una estrategia pelearse, ¿no? Entonces, como ya nos gritamos, ya nos peleamos, no llegamos a nada, me retiro y ya no llegamos a ningún acuerdo. Dime, Miguel. Sí, profe, quería acotar que lo más complejo de un conflicto es que las personas cuando discuten se acaloran y las dos personas quieren tener la razón, o sea, Ujú. y ninguno quiere escuchar al otro. Entonces ahí es cuando se arma un verdadero conflicto, inclusive llegan a los golpes, Claro, ya a llegamos cosas a la mayores. violencia. Así es, porque los dos quieren tener la razón y ninguno de los dos quiere escuchar la verdadera causa del problema. Exactamente. Porque, mira, aquí está escrito en esta lámina. Nosotros tenemos que atacar el problema, no a la persona. Lastimosamente, en las relaciones interpersonales, las personas se atacan a las personas, no al problema. Es que vos eres así, vos eres fulano, vos eres sultano, y que vos eres... Entonces comienzan a agredirse, a herir a la persona. Y el conflicto ya queda en otro lado. Pero ahí viene el pero, ¿sí? Y ojo con esto. Hay muchas organizaciones, hay muchas familias, hay muchas parejas que ya están acostumbradas al conflicto, ¿sí? Entonces, normal. Nos gritamos ahora, nos insultamos ahora, mañana pasamos bravos, pasado mañana pasamos bravos, ya llega el feriado, nos toca hacernos día buenas, ya el lunes otra vez estamos día buenas, el martes pasamos día buenas, y el miércoles me voy al trabajo, el jueves otra vez nos peleamos y la vida continúa, ¿no? La vida continúa. Entonces, ahí es cuando la pregunta que se debería hacer, ¿hasta cuándo? Entonces, tú tienes que encontrar tus límites. Y dices, hasta aquí llegamos. Es como los colaboradores. No es que, discúlpeme, es que yo no, es que me atrasé, es que yo no pude, es que yo vivo lejos, es que me tocaría levantarme a las 6 para poder coger el taxi, para poder llegar a la parada y después ir a la oficina y bla, bla, bla. Ese no es mi problema. ¿Sí o no? El horario de entrada dice 8 de la mañana, punto.
Si no puedes venir, tienes que buscar otro lugar de trabajo, porque en algún instante tu jefe te va a decir, hasta aquí le aguanté, hasta aquí le aguanté. Señorita, ya le he puesto 3 memos, siempre es lo mismo con usted, siempre llega atrasada, siempre tiene alguna excusa, no puede asistir a las reuniones, no puede quedarse. Qué pena, no puedo contar con usted. El problema realmente son las relaciones interpersonales familiares, porque tú tienes que tener un límite. ¿Por qué crees que existe agresión familiar o femicidios? Porque primero te gritan, le aguantaste. Después te pegan, le aguantaste. Y después te matan. O sea, ese es el proceso, ¿no? Al primer grito, vos tienes que decirle, ubiquémonos. O sea, esto no funciona así. Yo no tienes por qué gritarme, yo te estoy respetando, yo te entiendo, pero si él te grita y vos le gritas, él te insulta, tú le insultas, entonces seguimos en el juego de yo te insulto y tú me insultas. Y ya se hizo una costumbre. Después te levanta la mano, después dice, pero vos me conocías, ¿para qué me haces perderla? Y te hacen sentir culpable, ¿no es cierto? Es que es tu culpa. Por tu culpa me fui a tomar 3 días porque eres enojona. Generalmente te hacen sentir la culpa. Entonces ahí viene el evitar el juego de la culpa. Es por eso que tienes que decirle, no, yo no soy tu mamá ni nada. El que se fue a tomar fuiste tú. Punto. Se acabó. Y esta es la última vez que te desapareces 2 días o 3 días. La próxima no me vas a encontrar. Y se acabó. ¿Qué tienes que hacer? Coger tus maletas e irte. Se acabó. Porque caso contrario ya se vuelve costumbre. Y te amenazo y te amenazo y te amenazo y te amenazo y no pasa absolutamente nada. Como los jefes, no. Es que le voy a despedir, es que le voy a despedir, es que le voy a despedir y nunca le despiden. Yo por eso no les digo a ustedes les voy a poner cero, les voy a poner cero. Nada, porque es tu responsabilidad. Porque el instante que yo les diga te voy a poner cero, tengo que ponerle cero. O vas a perder el año, te voy a hacer perder el año. Porque yo no ofrezco cosas que no voy a cumplir. Yo no amenazo, para nada. Yo cumplo nomás. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien escogidas las imágenes, ¿no? Ya. Y por ejemplo, gastar tus energías resolviendo problemas y no creando conflictos. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Nos vamos a dar un break de 10 minutos, ¿les parece? Mientras tanto, Erika Chihuano vaya presentando o preparando su presentación. Bueno, profe, ok. Ya, profe. Gracias. Yes, profe.
Continuemos. Ahí estás mejor, Kenia. Sí, ya te acomodaste bien. Con la novedad que aquí comenzó a llover. ¿Dónde está mi amiga que tenía que presentar? Muy bien. Ya tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Ya tenemos el concepto, porque la otra persona empezó con las estrategias. Continuemos, por favor, Erika. Tienes el micrófono apagado, creo. Ya. Definición. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, especialmente en entornos organizacionales donde convergen diferentes intereses, valores y perspectivas. Perfecto. Puede, sur- sí, Sigue ya. nomás. Puede surgir por diversas razones, como diferencias en la comunicación, competencia por recursos, expectativas no alineadas o incluso por la resistencia al cambio. Aunque suele percibirse como algo negativo, el conflicto también puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento si se maneja adecuadamente. Perfecto. Aquí lo que rescatamos es diferentes intereses, valores y perspectivas, es decir, nuestro sistema de creencias. Entonces, siempre debemos de estar conscientes de que el conflicto es inevitable. Siempre vamos a tener conflicto. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos un sistema de creencias propios. Es por eso que tenemos que tener pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento analítico
y no dejarme llevar por las emociones o por mi sistema de creencias. ¿Por qué es importante definir nuestros límites y nuestro sistema de creencias para poder defenderlos? ¿Sí? Obviamente tenemos que estar abiertos a otros intereses, a otros valores, perspectivas y analizarlo, ¿no? O sea, hasta dónde me afecta y hasta dónde no me afecta. Entonces yo ya tengo un margen para poder negociar. ¿Estamos? Muy bien, continuemos. Ya tenemos la definición. Los tipos de conflictos. Tenemos el conflicto interpersonal, el conflicto intragrupal, conflicto intergrupal y el conflicto intrapersonal. El conflicto puede surgir a nivel interpersonal, intragrupal, intergrupal o intrapersonal, dependiendo de las diferencias entre personas, equipos o incluso dentro de uno mismo. Si se maneja adecuadamente, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y mejora. Como se dan cuenta, la presentación está enfocada a una oportunidad de crecimiento y mejora. ¿Estamos? Acá le pone en el cuarto nivel el conflicto intrapersonal. Si bien es cierto, son diferentes, pero para mí, como siempre, el, el más importante es el conflicto intrapersonal, porque yo tengo que conocerme a mí mismo, ¿sí? Si yo soy una persona amargada, si yo soy una persona negativa, si yo soy una persona con dolor, si yo soy una persona con amargura, siempre voy a tener conflicto, porque siempre voy a creer que es contra mí. Si se dan cuenta qué importantísimo es el libro Los Cuatro Acuerdos. Entonces, ahí dice, uno de los acuerdos es no lo tomes nada personal, absolutamente nada personal. Muy bien, continuemos. Causas del conflicto. Diferencias en valores y creencias. Las percepciones individuales pueden chocar, dificultando la colaboración. Los problemas de comunicación. La falta de claridad o la interpretación errónea de mensajes puede generar malentendidos. La distribución de recursos. Cuando hay competencia por herramientas, tiempo, presupuesto, pueden surgir tensiones, roles y expectativas no definidas. Si no hay claridad en las responsabilidades, se generan conflictos de autoridad y desempeño. Muy bien. Aquí lo que tenemos que rescatar es roles y expectativas no definidas. He ahí la importancia de definir, ¿sí? Muy bien cuáles son las funciones de cada persona en el equipo de trabajo, ¿sí? Para que no digan, es que esto tenías que hacer tú. No, dice yo, eso tenías que hacer tú, eso no me corresponde. Porque hay personas que no quieren asumir su responsabilidad. Entonces, ahí lo importante es definir cuál es mi responsabilidad, hasta dónde es mi alcance y cuál es tu responsabilidad y hasta dónde es tu alcance. Esto funciona en todas partes, ¿sí? Con la pareja, con la familia, con el esposo, en el trabajo, en todas partes. Porque caso contrario, yo creía que Andrea iba a hacer, pero Andrea creía que yo tenía que hacer, a la larga no hace ninguno y ahí se genera el conflicto, ¿sí? O si no te dicen, no, yo no tengo que hacer eso, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces, simplemente porque ese es tu rol, ese es tu rol, ¿sí? Tienes que asumir tu rol. Las funciones deben estar súper bien identificadas. En las organizaciones, ustedes tienen los diferentes tipos de manuales, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el manual de funciones. Entonces, está en tu manual de funciones. Dice, tú tienes que hacer esto. Esta es tu responsabilidad. Pero si no quieres asumir tu responsabilidad, no me sirve. Así de simple. Porque yo te contraté para que hagas algo. ¿Sí o no? Y asumas esa responsabilidad. Pero si vos dices, no, eso yo no tengo que hacer, entonces preséntame a alguien que pueda hacerse, decir yo. Entonces, ahí viene la importancia de los roles y las expectativas no definidas.
Continuemos, por favor. Las estrategias de gestión del conflicto. Tener una comunicación efectiva, tener siempre empatía y escucha activa, la negociación y mediación y establecer normas claras. Muy bien. Está clarísimo eso, ¿no? Continuemos, por favor. ¿Cómo solucionar un conflicto? Primero, identificar el problema. 2, analizar las causas. 3, fomentar el diálogo. 4, buscar soluciones en conjunto. 5, negociar acuerdos. 6, implementar y dar seguimiento. Muy bien. La conclusión. El conflicto es inevitable en cualquier entorno, pero si se gestiona adecuadamente puede fortalecer relaciones, mejorar procesos y fomentar la creatividad dentro de una organización. Lo importante no es evitarlo, sino aprender a manejarlo de manera constructiva. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Eduardo Molina, Yo, profe, ¿quién es yo, profe? y Yulis. Muy bien, Julissa, presenta tu deber. Eduardo, ponte pilas. Magíter, buenas noches. Yo estoy desconectado desde el celular porque mi computadora no la tengo aquí ¿Y en dónde estás? en el trabajo. Estoy en mi casa, pero la computadora la tengo en el trabajo. Me he Ya, venido al lugar. Perdón, no sé si le puedo presentar mañana, aunque sea. ok. Ya muy amable, Magíter. ¿Y qué Ya, herramienta es esta? Claro, continúa, Julissa. ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre, Tienes apagado el micrófono. ya, yo les voy a hablar de qué es el conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más partes perciben que sus intereses, necesidades, valores o metas son incompatibles o contrarios. En general, los conflictos pueden ocurrir entre individuos, grupos o incluso dentro de una organización y pueden tener diversas causas como diferencias en la comunicación, expectativas no cumplidas o recursos limitados. Muy bien. Concepto de conflicto. Existen diversas definiciones de conflicto, pero todas coinciden en algunos elementos claves. Por ejemplo, la interdependencia. Las partes involucradas en un conflicto están interconectadas y efectúan mutuamente. La percepción de incompatibilidad. Las partes creen que sus objetivos no pueden lograrse simultáneamente. La interacción, el conflicto se manifiesta a través de la comunicación y el comportamiento de las partes. Muy bien, este me encantó. Los tipos de conflictos. Los conflictos pueden clasificarse de diversas maneras, según su origen, su alcance o su intensidad. Algunas de las clasificaciones más comunes son los conflictos interpersonales. Surgen entre individuos debido a diferencias de personalidad, valores, intereses o estilos de comunicación. Los conflictos intergrupales ocurren dentro de un mismo grupo, como un equipo de trabajo o una familia y pueden deberse a diferencias de roles, poder o recursos. Conflictos intergrupales se dan entre grupos diferentes como departamentos de una empresa, sindicatos y patronales o incluso nacionales. Conflictos intrapersonales son conflictos internos que experimentan una persona consigo mismo debido a dilemas morales, contradicciones internas o estrés. Muy bien. Las causas de conflictos.
Las Sí, causas de los conflictos son variadas y complejas, pero algunos, las más comunes son recursos limitados. La competencia por recursos escasos como dinero, tiempo, poder pueden generar conflictos, diferencias de valores o creencias. Las personas con valores o creencias muy diferentes pueden tener dificultades para entenderse y cooperar. Problemas de comunicación. La falta de comunicación clara, la mala interpretación de mensajes o la comunicación agresiva pueden desencadenar conflictos. Diferencias de personalidad. Las personas con personalidades muy diferentes pueden chocar fácilmente. Diferencias de poder. Los desequilibrios de poder pueden generar resentimientos y conflictos. muy bien. Manejo de conflictos. El manejo de conflictos se refiere al conjunto de habilidades, el conjunto de estrategias y habilidades que se utilizan para abordar y resolver conflictos de manera efectiva. Algunas de las estrategias más comunes son la negociación, la mediación, arbitraje, colaboración, acomodación, evasión y competición. Muy bien. Conflicto en el contexto de la gestión del cambio. Un manejo adecuado del conflicto en este contexto es esencial para que el proceso de cambio sea exitoso. Un buen enfoque puede incluir comunicación clara y constante, escuchar las preocupaciones de los empleados y desarrollar estrategias de inclusión. Perfecto. Hoy está muy de moda el tema de la inclusión, ¿no? Por si acaso, si están conscientes de eso, ¿no? Si pueden seguir un curso de inclusión o alguna de esas cosas, súper bien. Modelos para el manejo de conflicto. Tenemos el modelo de Thomas Killman. Este modelo identifica 5 estilos principales de manejo del conflicto que se basan en 2 dimensiones: la afirmación, el grado en el que una parte intenta satisfacer sus propios intereses, y la cooperación, el grado en el que una parte intenta satisfacer los intereses de la otra parte. Tenemos Ujú. 5 estilos, que es evitar, competir, colaborar, el compromiso y acomodarse. El modelo de negociación de Harvard. Eh, este modelo pone énfasis en buscar soluciones integrales que beneficien a ambas partes, una solución ganadora para ambos. En lugar de ver el conflicto como un combate, la idea es concentrarse en los intereses subyacentes de las partes involucradas, en lugar en sus oposiciones iniciales. Se enfoca en separar a las personas del problema, centrar la discusión en los intereses y no en las posiciones, buscar opciones que beneficien a ambas partes e insistir en criterios objetivos para la solución. Bien. Este es un clásico, ¿no? Bueno, de una vez les doy el deber para mañana. Es justo, nos tocaba los modelos de manejo de conflictos. Entonces ya amplían, solamente de los modelos ya amplían, ¿no? Ya van ampliando, van diciendo de dónde nació, quién fue, cómo y cuáles son los creadores y cómo se aplica. Y traten de preguntarle a la inteligencia artificial ejemplos. Yep. De ahí tengo, por último, las técnicas para la resolución de conflictos. Tenemos algunas técnicas como es la escucha activa, reformulación, negociación basada en intereses y la mediación. Muy bien. Todo Eso esto ya sería todo, hemos. profe. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Aprovechen. Evelyn, ya termine de la conversación con la persona que está riéndose toda la noche y céntrese en la clase. Yo, Preguntas, profesor, tengo una chicos. pregunta. Sí, profe, una pregunta. Yo como supervisor o jefe de una área y se presenta un conflicto entre dos colaboradores, por ejemplo, dígase, una compañera está realizando una tarea
y se siente afectada porque ve que, digas, el jefe de área está ayudándole más a otra persona y siente que no le ayuda a esa persona. Entonces, existe un conflicto, siempre se da ese caso, por ejemplo. Entonces van donde el jefe del personal a exponer este problema, que ella se siente mal. ¿Por qué? Porque la persona debería ayudar a todos en general, por igual, pero no, siente que hay preferencias entre otros hacia otra Ya. persona. Entonces se crea un gran conflicto, siempre ha habido este problema y en realidad no he visto que encuentren una solución. Entonces, yo como jefe de área, ¿qué rol debo desempeñar? ¿Cuál sería mi estrategia yo para resolver este tipo de conflicto? No sé. Como ya recibiste el curso de manejo de conflictos, primero tienes que conversar con la persona que siempre se queja, ¿sí? Porque a lo mejor es una percepción de ella, ¿estamos? Entonces tiene un problema de aceptación. Entonces ella quiere ser el foco de atención y obviamente la otra persona no le está satisfaciendo su necesidad, ¿sí? Es por eso que a mí me gustan los ejemplos. Supongamos que yo soy el jefe, ¿no es cierto? Tú eres el supervisor, yo soy el jefe, y me acerco donde Kenia y le digo, oye, Kenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Y obviamente me va a decir, sí, bien, sí, ya estoy avanzando, o no puedo en esto, no puedo en este otro, y yo le acompaño. Pero supongamos que voy una vez. Después voy donde Andrea y le digo, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te está yendo? La misma estrategia, ¿sí? La misma estrategia. Luego voy donde Mélida y le digo, Mélida, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bla, 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 bla. Pero resulta que Andrea o Kenia, ¿no es cierto? Dice, es que más atención le dio a Mélida. Entonces ya es una autopercepción de Kenia, porque yo les di la misma atención a las tres, ¿no es cierto? La otra puede ser en resultados. Supongamos que Kenia es nueva, entonces va a necesitar mayor atención, ¿sí? Entonces me voy a acercar más donde ella, le voy a enseñar y bla, 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 bla. ¿Estamos? Entonces, Andrea y Mélida se van a poner así como que medias celosas, ¿no? O sea, claro, le da más atención a Kenia porque no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, lo que tienes que identificar es cómo te afecta. ¿Por qué crees que le está dando más atención a Kenia o a Andrea o a Mélida? Porque puede ser simplemente una autopercepción. Luego viene un tema de afinidad. A mí me gusta más conversar con Andrea porque tengo una afinidad, me cae bien, es buena onda, tenemos una buena conversación. Entonces, obviamente, voy a pasar más tiempo con Andrea porque es simplemente una afinidad. O porque Andrea se hizo notar, verán que solamente son ejemplos. Entonces está más temprano, tiene más interés. Obviamente me va a gustar más trabajar con Andrea, porque propone soluciones, porque propone cosas nuevas, ¿sí? Porque recibió el curso y dice, yo para poder ascender tengo que hacerme notar. Entonces Mélida y Kenia van a estar, eh, como te digo, afectadas, ¿no es cierto? Y obviamente van a decir, el profe solamente conversa con Andrea, bla, 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 bla. Pero acuérdate que es una percepción de ellas, ¿sí? Entonces, la otra es la productividad. Si Kenia hace lo que tiene que hacer, no debe importarle lo que hace Andrea o lo que hace Mélida. Súper simple. Tiene que centrarse en qué? En su producción, en su crecimiento personal. ¿Estamos? Entonces, aquí lo importantísimo es identificar qué pasa. ¿Es una autopercepción? ¿Es una necesidad de que este jefe se acerque más a la otra persona? ¿Sí? ¿Es un tema de afinidad? ¿Y por qué le afecta a una persona o a la otra persona? Si es que esta persona que se ha quejado siempre está quejándose, ya es un problema de ella. ¿Sí? Tú como eres supervisor, no le puedes decir, vea jefe, esto está pasando, ¿no es cierto? Tienes que ser muy tinoso, porque a los jefes, a algunos no les gusta que les hagan caer en cuenta que sí te diste cuenta. Entonces tienes que ser muy tinoso.
¿Con quién puedes hablar tú? Con las personas que están bajo tu mando, bajo tu mando. O dependiendo del nivel de confianza que existe con tu jefe, le dices, jefe, ¿le puedo hacer un comentario? Te dice, claro, dime, mi estimado Miguel. Dice, esto está sucediendo. La gente se ha dado cuenta que usted tiene mayor atención hacia X persona. Le recomiendo manejar con cuidado esa situación. Pero ya depende del grado de confianza que vos tengas. Pero primero, identifica la causa. ¿Por qué esta persona se siente afectada? A lo mejor es un tema intrapersonal, ¿sí? Entonces, una vez identificada la causa, que puede ser, como te digo, por productividad, puede ser por afinidad, puede ser por acompañamiento o simplemente es una percepción individual. Porque en cambio, la persona Z no se ha quejado. Dice, el jefe puede estar ahí al lado, atrás también de toditos. A mí, con tal que me deje trabajar, me sigan pagando mi sueldo, punto, se acabó. ¿No es cierto? De pronto necesita atención. Entonces, que de vez en cuando también se acerque el jefe y le diga, Kenia, ¿cómo le va? Bien, ¿y qué le importa a usted? Entonces no me va a gustar ir a conversar con Kenia, ¿no es cierto? O voy con Kenia, le digo, Kenia, ¿cómo está? Le vengo a ayudar. Claro, ahora sí ya se preocupa por mí, ¿no es cierto? Que ni comience el lío. Es liosa. A nadie le va a gustar conversar con gente liosa. Entonces, identifica bien las causas del conflicto. ¿Ok? Puedes hacer una encuesta, le preguntas al ChatGPT que te haga las preguntas. Ahí puedes hacer una encuesta con tu equipo de trabajo y ahí vas a identificarse, ¿no es cierto? Existe, ¿cómo se llama? Preferencias o no presta la atención a todos o no es justo. Entonces es una percepción. Simplemente vas con los datos y le dices, jefe, me he permitido hacer una encuesta, estos son los resultados. ¿Qué estrategias? Porque ustedes ya tienen que hablar así como profesionales, especialmente los que están trabajando. Entonces le preguntas, ¿qué estrategias podemos aplicar? O este es el análisis, estas son las estrategias para que usted revise. Siempre tienes que hacerle revisar al man para que se sienta así súper chévere, ¿no? Entonces, de decir, esta sí, esta no, cambiémosle. ¿Y por qué? A ver, deja ver la encuesta. Entonces, ya le presentas. Ustedes como son profesionales, en su oficina, tienen que hacer todo por escrito y todo con informe y todo con datos. En su casa, ahí sí es complejo, porque no existe los valores, los principios, las normas del manual de procedimiento, no existe el reglamento interno, no existe la evaluación y generalmente terminas peleando, ¿sí? Pero como ya recibiste el curso, entonces tienes que saber manejar la comunicación. Aplica las estrategias de las presentaciones. Entonces les dices, a ver, ¿cuál es mi problema? El problema es de la comunicación, el problema es de la percepción, el problema es de valores. ¿De qué se trata esto? Pero si no tenemos claro el reglamento interno, estamos complicados. ¿Cómo le llamas vos la atención a tu hijo o tu hija si no le pusiste un horario de entrada? O si eres completamente inflexible. Ponte que tengas una hija de 21 años y le dices, a las 7:30 tienes que estar aquí en la casa. No, pues hermano, ya no aplica porque ya es mayor de edad. La misma regla funcionará para una niña de 14 años, 15 años. Si llegarás a la hora que quieras. No funciona. Para la niña de 15 años sí tengo que decirle, tienes que comunicarte dónde estás, tienes que llegar acá máximo a las 7:30, necesito saber dónde estás. Ahora hay unas aplicaciones, hermano, yo sé exactamente dónde están mis hijos, si quisiera, ¿sí? Porque le pones en tiempo real y te dice dónde está exactamente. ¿Sí sabían eso, no? Entonces vos tienes una aplicación donde te dice dónde está exactamente. Pero tampoco vamos a ser policías, pero tienes que generar una regla, ¿sí? Las normas. Aquí se duerme, mis guaguas dormían a las 8 en punto de la mañana, de la noche. Se apagaba la televisión, se les contaba el cuento y se les dejaba durmiendo, hasta que se convierte en hábito.
Pero si no tienes reglas, estamos complicados. Estoy hablando de un ambiente familiar. En la oficina es súper más fácil porque tienes el manual de procedimientos, tienes el manual de producción, tienes la meta, tienes la productividad, tienes absolutamente todo. Entonces ahí tú vas chequeando, ahí vas chequeando. Supongamos que Kenia Cedeño llega todos los días tarde porque ella tiene que levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para coger el taxi que le lleve hasta la parada donde sale a las 6 de la mañana solamente para venir 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ese no es mi problema, pero qué pena que viva, qué pena que sea dueña de humildemente 14 hectáreas en Machachi, como vive en la hacienda, tiene que salir hasta la carretera, pero no es mi problema, ¿sí o no? Yo no voy a mover la fábrica o la planta o la matriz más cerca de donde vive Kenia. Entonces, ¿qué te dice el reglamento? Todos tienen que entrar a las 8 de la mañana. Entonces, siempre, hermano, por escrito. Promuevo la presente, con mucha preocupación he visto que es recurrente que usted llega atrasado. Conversemos. Pero supongamos que, no Kenia, la señorita X, porque vaya a resentirse, supongamos que tiene un problema con su hijo que vive solo y tiene que dejarle, qué sé yo, en el hospital. Entonces, si sabe que mi hijo tiene un tratamiento, yo le tengo que ir a dejar en el hospital, no puedo llegar más tarde. Entonces, revisas la política de la empresa o los valores de la empresa y dices, ok, usted tiene permiso, pero puedes llegar máximo hasta tal hora. Y obviamente tiene que recuperar el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, depende mucho de la cultura organizacional. La cultura organizacional está dada por la organización, ¿sí? Por la organización. Entonces, si dices, mire, aquí en los valores de nuestra organización dice que vamos a ser flexibles con el personal o que vamos a ser solidarios con el personal. Entonces, estoy, ¿no es cierto?, haciendo uso de este valor para darle permiso a la señorita X porque tiene que dejarle al hijo en la, qué sé yo, en el hospital, en la escuela o en alguna cosa. Eso estaría, nos dices, ay, pero usted, Miguel, siempre usted siendo flexible. Vos le dices, le recuerdo que el salario emocional muchas veces es más apreciado que el salario económico, porque le estás dando un reconocimiento, estás siendo empático con el problema de la otra persona. Como se dan cuenta, cada caso es súper particular. Y esa es la magia de talento humano, especialmente cuando un docente les hace caer en cuenta que están trabajando con seres humanos y cada ser humano es completamente diferente. Tiene sus propias necesidades, sus propios intereses, sus propios objetivos, sus propias emociones, sus propios sistemas de creencias. Si tú les vas a tratar o yo les voy a tratar a las 16 personas por igual, estoy complicado. Porque si fuera mi equipo de trabajo, yo sabría en qué onda anda Kenia, en qué onda anda Priscila, en qué onda anda Mélida, cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta, en qué cree y demás. Porque el trato tiene que ser completamente diferente. Especialmente si eres supervisor. Peor aún si eres gerente. ¿Sí? Pero es más fácil porque ¿con quién hablo yo? ¿Con mis subgerentes o con mis 4 supervisores? Ya se minimiza. Lo grave es cuando eres tu supervisor de 10 personas. Tienes que tener 10 perfiles. Ah, a Tania le gusta esto. Ah, a Evelyn le gusta esto. A Carolina le gusta esto. Ah, Erika tiene este problema. Tiene 2 guaguas, no tiene 2 guaguas, es divorciada, no es divorciada. Ah, Eduardo trabaja, no trabaja, está viendo Netflix, no está viendo Netflix. Cualquier cosa, hermano. Pero ¿qué tienes que hacer? Conversar, identificar cada caso. Y ahí pues ya sabes. Pero si tú dices, yo soy el supervisor y aquí todo el mundo hace lo que yo digo, te va a ir mal. Te va a ir súper mal. Tú ya tienes un conflicto en la mano. Aplica los conocimientos. Si es que tienes 10 gentes, aplica una encuesta. Si tienes 3 gentes o 4 personas a tu cargo,
conversa con ellos. Dile, oye, Andrea, ¿y por qué crees vos que el jefe le anda molestando a Kenia o le da más atención a Kenia? No, es que él siempre está con ella y siempre le lleva y siempre le sube y a mí no me hace caso, que ni sé qué. A lo mejor el jefe dice, Andrea es súper eficiente, no tengo por qué acercarme. Porque ¿a quién das más atención tú? ¿A Los que quién dan más generalmente damos problemas, más atención? A a los los que que sabe que tienen les baja falta un poco productividad. más. A los problemáticos. Al clavo torcido. Exactamente. Entonces vos te acercas de vez en cuando donde Andrea y le dices, Andrea, reconozco y felicito tu profesionalismo. Vas bien. Pum, se acabó. A lo mejor solamente eso le falta. Solamente que se acerque y le diga, Andrea, reconozco tu profesionalismo. Vamos bien. ¿Necesitas algo más? Ya, se acabó. Ya con eso solucionado el problema de la perspectiva de que a mí no me hacen caso. Voy a topar un tema complejo, súper complejo. ¿Qué pasa si este jefe está atrás de la señorita? Ahí se convierte en un problema, porque es un problema emocional, ya no es un problema laboral. ¿Sí? Es por eso, guaguas, no en el rol de pagos, no, no con el profe, no, no con los estudiantes, no. Cuando ya se gradúen me mandan un mensaje, entonces dicen, profe, ya me gradué, ya no es mi profe. Ay, 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 entonces ahora sí te acepto el café, ahora sí te acepto las pretensiones, ahora sí te acepto todo. Porque no con el rol de pagos, no, no, porque genera este tipo de conflictos. Y es un conflicto grave, es un conflicto súper grave, que puede hacerse una bomba. Y generalmente sale mal parado el que menos poder tiene, ¿sí? Es por eso que no con los jefes, no, para nada, para nada. En la presentación anterior vimos el tema del poder, ¿no? Entonces ahí está el tema del poder, porque yo puedo, ay, me gustó Andrea, entonces me acerco y estoy, y obviamente Andrea es mi asistente, mi parte del personal, entonces se va a sentir intimidad. ¿Estamos? Y peor aún si comienzo yo a cohesionar. Eso es gravísimo. ¿Sucede? Por supuesto. Antes era más común, mucho más común. Ahora por lo menos ya le puedes denunciar, que ese es el otro riesgo. Es por eso que no hay que estar aquí muy de coqueto, porque te puede decir Es acoso, considerado como acoso. exactamente. Entonces ahora tranquilamente Andrea puede decir, mi jefe me está acosando. ¿Sí? Mi jefe me está acosando y de ganas se van a meter en un lío. Es por eso que deben actuar profesionalmente, profesionalmente. Y obviamente este tipo de cosas daña el clima laboral, porque Andrea se va a sentir intimidada, pues, ¿no es cierto? Ahí viene otra vez mi jefe. ¿Cómo le digo no a mi jefe? Le digo, Andrea, suba a la oficina. ¿Cómo le digo no, no a mi jefe? ¿Sí te das cuenta? Entonces, sí es complejo. Es complejo. Entonces, Andrea puede poner una queja y vas a dañar tu buen nombre de gana. De gana. Es por eso que hay que tener mucho tino con las relaciones intrapersonales en la oficina. Tengan clarísimo este concepto. No somos amigos. No somos amigos. ¿Sí? En la oficina tenemos compañeros, compañeras de trabajo. No somos amigos. Para nada. Para nada. Tendrán cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dígame, Julissa. No, profe. Ah, Ninguna otra no, pregunta. profe. Me hace emocionar, Julissa. Qué increíble. Yo dije, ya tenemos otra pregunta. No. Qué inteligentísima son. Su mamá se ha de haber tomado ácido fólico. Le felicito a su mamá. Claro. Sí les han dado desayuno escolar. Inteligentísimo toditos y toditas. Entonces, para mañana, modelos de manejo de conflicto. Necesito el nombre del modelo
en qué consiste, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las técnicas? Pero no solamente enumeren, ya vayan detallando. Y como estoy seguro que al estar haciendo en inteligencia en inteligencia artificial, diga, ponme ejemplos. Ponme ejemplos. Por ejemplo, ejemplos de comunicación asertiva, ejemplos de negociación, ejemplos de mediación. ¿Sí? Que esas son las típicas estrategias, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Qué es la inteligencia emocional? Para que ustedes vayan viendo cómo todo se va relacionando. Porque súper simple es el conflicto, ¿no? El conflicto es de naturaleza humana, ¿sí? Existen varios tipos de conflictos, intrapersonales, interpersonales, intergrupales, interorganizacionales, ¿sí? ¿Por qué se causan los conflictos? Por diferencia de intereses, de interés de emociones, de interés de sistema de creencias, de sistema de valores y falta de recursos. ¿Sí? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo le doy solución y cómo amplío? ¿Y cuáles son las estrategias? O sea, por ejemplo, dice, comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? ¿Cómo aplicar la comunicación asertiva en un conflicto? ¿Cuál es el paso de identificar el conflicto? Vayan detallando, porque ya el concepto, el marco general ya está dado. Pero lo interesante es que ustedes le pidan ejemplos o busquen ejemplos. El modelo de Harvard es un clásico, ¿no? Hay cursos, seminarios, talleres, solución de conflictos a través del modelo de Harvard, porque cada uno de los 7 pasos tiene subpasos, ¿sí? Entonces tiene su propia estrategia, se podría decir. El modelo de resolución de conflictos de Harvard es el más utilizado y por si acaso está patentado. O sea, tiene Harvard ¿cómo les digo? El registro, por eso se llama modelo de Harvard. Tienes que, ponte cursos de mediación basados en el modelo de Harvard y te dicen el diploma, ¿no? Curso de mediación basado en el modelo de Harvard. Porque la universidad compra el modelo y a través de métodos del caso van solucionando. Preguntas, chicos, chicas, jóvenes. No. Tatiana, ¿alguna pregunta? Calladita le noto. No, todo bien. Evelyn, no. Carolina, no. Aldo Sí, Rojas, yo sí tengo una pregunta. a ver, Mira, Evelyn, dime. Todo mira, correcto. Majete, yo me fui a una empresa X, Ya. no le converso ya, pero yo me di cuenta que usted acabó de mencionar lo que es las relaciones, pero cuando uno se ingresa, digamos, aquí a una película, es prohibido, por ejemplo, que un colaborador esté con el supervisor, Ujú. pero yo fui y observé eso, o sea, observé que el supervisor, o sea, prácticamente vacilaba a las personas, vacilaba a las colaboradoras. Y entonces muchas veces como que decían que este supervisor, bueno, básicamente se trabajaba por medio de rendimiento. Entonces, este supervisor es como que, digamos, estaba con esa persona y esa persona le ponía más horas. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo se podría nosotros, como digamos, para poder solucionar ese conflicto que existe ahí? Porque no es solo un supervisor, sino, digamos, son alrededor casi como de 9 líneas. Entonces, esas nueve Facilito. líneas ¿A quién tienes hacen que lo mismo. capacitar? ¿Al supervisor o a las personas? Yo creo que los dos, porque las personas también ¿En qué tienes que son, capacitar a cada uno? eh, Reglamento interno. Primero debe haber el reglamento interno, ya tiene que haber las políticas, ¿sí? claro, o sea, Justamente sí. en las políticas. Y a los supervisores en las consecuencias que puede tener esto para la organización y para él. Porque nunca se olviden que todo está bien hasta que pasa algo. Entonces vos, y se vuelve una costumbre, ¿no? No, no, así mismo es, así mismo es. No, 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 no es así. Entonces vos tienes que decir, este es el límite. Y usted, señor supervisor, si es que sale a tomar los tragos, a salir con la señorita, puede pasar esto, porque es prohibido. Imagínate en el banco, era tan fuerte, y Tatiana no me va a dejar mentir, tú no puedes entrar a bares, discotecas, nada con el uniforme, nada, no puedes. Yo me acuerdo,
A mí me mandaban al Papillón, era un bar de la época, súper chévere. Y me decían, señor Olmedo, vaya al Papillón y vea quién está con uniforme. Entonces me tocaba estar ahí en el bar, esperando a que siga entrando la gente, y entraban con uniforme, especialmente las chicas. Entonces decía, préstame tu credencial, por favor. En ese tiempo no había ni fotos ni nada, no teníamos celulares. Préstame tu credencial. No, que ni sé qué. Entonces sacaba yo mi credencial y decía, préstame tu credencial y mañana retira en talento humano. Al otro día, 8 de la mañana, yo ya pasaba por talento humano, les dejaba todas las credenciales y obviamente les llamaban, ¿sí? Y les llamaban la atención. 3 de esas, chao, porque así dice el reglamento interno. Entonces tú tienes que revisar qué dice el reglamento interno sobre esta situación. Y si no dice nada, tienes que hablar con el gerente de talento humano y decirle, mire, señor gerente de talento humano, tenemos un vacío en nuestras normas, en nuestros principios, en nuestros valores. Entonces, ¿cuál es el vacío? Este. ¿Se puede o no se puede tener relaciones interpersonales o íntimas o afectivas, sería la palabra, ¿no es cierto? Entre el personal. Sí, no, ¿cuáles son los límites? ¿Qué pasa si un supervisor está con una supervisora? Y ahí viene el tema. No quiero sonar machista. Espero que lo tomen de la mejor manera. ¿Quién tiene que portarse bien seriecito o bien seriecita? Yo como mujer, Las Exacto, la chica, mujeres. la persona de abajo. ¿Sí? claro. Si es que este man no funciona como un buen líder y pone en riesgo su puesto de trabajo, su reputación, porque se está arriesgando, cada vez que sale con alguien, se está arriesgando. ¿Sí? Pero de pronto esa es su naturaleza, le gusta el peligro, ¿no es cierto? Le gusta la emoción, el peligro. Pero ¿quién tiene que decir no? La persona de abajo. Y obviamente convertirlo en acoso. Porque supongamos, vamos a poner el mismo ejemplo contigo, Evelyn. Yo te digo, Evelyn, salgamos. Y vos me dices, bueno, está bien. ¿Sí o no? No dices que sí me gusta el supervisor. Bueno, entonces salgamos. Sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Y después yo digo, me pones tú ya la denuncia de acoso. Le digo, no es así. Yo con la señorita salí varias veces, estuvimos en tal parte, estuvimos en tal parte, estuvimos en tal parte y ya se convierte en un conflicto más grande. ¿Estamos? Pero como te digo, lastimosamente, siempre sale perjudicado la persona que tiene menos poder. Porque ¿a quién es más barato liquidar? ¿A una trabajadora o a un supervisor? Al nuevo. Al nuevo. A la trabajadora agrícola. Claro. Yulisa sabe, al nuevo. Claro, porque el supervisor ya tiene 4 años, 5 años, es más costoso. Es más costoso buscar otro supervisor. En cambio, le liquido al nuevo y le digo muchas gracias, hasta luego. Es por eso que, Ahí no estoy de acuerdo yo, sinceramente. Yo les mando a los dos, sinceramente, pues. Porque, bueno, yo vi este caso, yo vi, pero, o sea, ahí falta yo, como digo, salir talento humano, verificar qué está pasando. Entonces yo Pero fui es que a como que, digamos, veces, solo de visitas a empresa. Y yo vi que talento humano, la verdad, nunca sale, nunca camina en el campo. Entonces yo vi que existían muchas falencias ahí en esa empresa. Digamos, es como que el colaborador le tuteaba al supervisor y el supervisor hacía las mismas burlas, las mismas cosas. Entonces después empecé a indagar así con todas las personas y decía, no, aquí los supervisores son así y muchas veces se llevan a la persona y entonces como que cuando tienen que realizar horas extras, él le pone las horas que él quiera y así haga, ¿no?, el rendimiento de la persona. Entonces yo como que dije, eso no está bien. O sea, para mí no está bien. Dije, aparte que nos sale talento humano, verificar cómo se encuentra el personal, cómo está, y solo como que ellos solo se basan de los supervisores. Entonces digo, no, para mí no está bien el sistema como tú está trabajas en ahorita. talento humano, ¿no es cierto? Sí, Entonces, acabas de identificar una falencia del Departamento de Talento Humano. ¿Sí?
¿Cuál Sí, es? profe, debería ser también capacitar a las personas de talento humano, porque hay veces que las personas de talento humano saben que existe una relación entre compañeros que obviamente es prohibido, pero ellos se hacen los ciegos, no, como que Yulisa, no el saben. 80% de las personas que trabajan en talento humano no son profesionales en talento humano. Exacto, eso también vi, la Esa, falencia que esa es no la una, tienen título. ¿sí? Esa es Sí, la una. ¿Puedes darle solución a eso? No, porque no tienes la capacidad de decir, a ver, señorita gerente o señor gerente, cambiemos a todos del departamento porque nadie tiene títulos en talento humano. Eso no va a suceder, ¿sí? Es por eso que siempre tienes que hacer las cosas que están en tu control, identificar qué tiene tu control. Evelyn tiene una oportunidad espectacular para ascender. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presentar un proyecto. Entonces, ya tiene la causa, ¿no es cierto? Tiene los indicadores, esto está sucediendo, magnificas la situación, esto puede pasar, ¿no es cierto? Porque hay que prever, es llamarse curarse en sano. Y la otra, presentar la solución. ¿Cuál es la solución? Yo tengo que estar afuera en el campo. Talento humano o alguien de talento humano tiene que estar en el campo, tiene que hacer presencia. Lo que dice Evelyn es cierto, ¿sí? Hay muchos gerentes de escritorio, hay muchas personas de escritorio, considerando primero que la matriz está en Quito, en algunos casos de las florícolas, y la planta está en el campo, o está en Machachi, o está en Cayambe, o está en Tabacundo. Entonces, yo, por ejemplo, soy de campo, a mí me encanta salir, me encanta viajar, entonces yo no tengo problema. X días en la oficina, X días en el campo. ¿Dónde tienes que estar más? En el campo. Tú tienes que verificar, tienes que estar ahí, tienes que hacer presencia. Entonces la gente dice, wow, se interesa por nosotros, está con nosotros, está aquí, se puso las botas, caminó por la línea, sabe lo que está sucediendo, sabe el calor que hay ¿cómo se llama? En el invernadero, ¿sí? Sabe que el 40% de las personas no utiliza mascarilla cuando fumiga. Eso es terrible porque después cuando les da las enfermedades en los pulmones, en los riñones, te vas a meter en un lío. Te vas a meter en un lío. Entonces, ¿quién tiene que estar ahí? Talento humano. Y hacerle caer en cuenta al supervisor que él no está haciendo las cosas que tiene que hacer, porque él tiene que reportar a las personas que no utilizan mascarilla. Él tiene que reportar a las personas que no llegan temprano. Porque lo que dice Evelyn es cierto. ¿Sí? Como me cae bien Kenia, Andrea y Mélida, les doy ¿cómo se llama? Horas de trabajo, les pongo más horas extras, o simplemente digo que sí han cumplido, cuando realmente no funciona así. Porque Erika, Miguel, Julissa y Michael se dan cuenta, la gente se da cuenta de las cosas. Y ahí se daña el clima. Ahí se daña el clima. Entonces dice, yo tampoco produzco. Yo también llego tarde y se te va dañando el clima. Se te va dañando el clima. Ahí viene otro tema, el nivel cultural de las personas. Entonces, eso debemos considerar cuál es el sistema de creencias. Verán que estamos hablando de jóvenes de 24 años, 23 años, 22 años. Muchas solamente tienen bachillerato, no tienen un nivel de educación mayor. Debes considerar de qué hogar vienen. Entonces, el nivel de educación, el nivel de formación, es decir, su sistema de creencias, es de este porte. Si no capacitas a las personas, estamos complicados. Para que sepan diferenciar entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, las consecuencias y los beneficios de hacer las cosas bien. Clarísimo. Y lo que dijo Yulisa, que ya está a punto de ser supervisora de talento humano por la respuesta, a las dos personas. Tienes que capacitar tanto a los jefes como al personal. La pregunta del millón es, ¿en cuál es el objetivo de la capacitación a los unos
y cuál es la capacitación a los otros. ¿Estamos? Porque el nivel es diferente. El nivel es diferente. Obviamente la justificación general será prevenir, y ahí pones las diferentes causas, ¿no es cierto? Y fortalecer el clima y la cultura laboral. Muy bien, Evelyn. Chévere. Ya te di cómo ascender, cuál es tu proyecto Cierto, para es decir, cierto. talento humano tiene que estar en el campo. Y obviamente dices, yo me ofrezco, ¿no? Acuérdate que un proyecto tiene causas, efectos, necesidades y beneficios. Porque tú vas a necesitar un auto. Es decir, a ver, yo me voy a ir a la planta, pero necesito, ¿sí? Un transporte. Y eso es costo. Pero ¿cuál es el beneficio? Mejorar el clima laboral, mejorar la productividad, verificar, bla, 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 bla. Tienes que tener una lista de beneficios que justifiquen el gasto que va a pasar. Y dice, pero ¿y dónde saco eso? Del histórico. ¿Cuántos embarazos ha habido? ¿Cuántos reclamos ha habido? ¿Cuánta producción ha habido? ¿Cuántos conflictos han existido? ¿Cuántos accidentes han existido? ¿Cuántas denuncias por enfermedades tienen? Entonces vos tienes que tener tu super casco, tu super mascarilla, las botas, tienes que pedirle el equipo para entrar a la planta y pasearte en la planta para que verifiques qué está pasando. Porque tú, ¿a quién vas a controlar? ¿A los trabajadores o a los supervisores? A las dos personas, porque de uno se, bueno, en este caso, uno se conversa primero con el colaborador. Los colaboradores son las personas que nos dicen a nosotros lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces, muchas veces nosotros toca indagar es primero con ellos, porque los supervisores, o sea, obviamente siempre ellos van a estar ahí con nosotros, porque ellos son las personas que nos pasan todo lo que es los reportes, pero el colaborador básicamente nunca asoma. Y O sea, solo cuando siempre, hay, y siempre visitas fantasmas. Siempre. Nunca avises que vas a ir. Jamás avises que vas a ir. Entonces tú llegas claro, yo por nomás. eso muchas veces siempre voy de sorpresa, o sea, como que nunca, yo sí he hecho Siempre, eso, siempre de siempre. sorpresa. Y lo que tú tienes que hacer, como yo voy a controlar todo, porque tú tienes que tener un check de lo que vas a observar, vas a controlar. Entonces tú tienes que cumplir primero la regla, la norma. Entonces, ¿qué los zapatos? Porque les dan dotes, ¿no es cierto? Les dan botas, les Claro, tienen dan sus... guantes, les dan la mascarilla. No, no sé si les darán casco, porque tienes que ver eso en el reglamento de seguridad y salud Los ocupacional. cascos solo llevan los cocheros principalmente. Ellos deben tener todo lo que es eso. De lo que es un operario tiene que tener lo que es todo lo que será del uniforme, tijeras, botas, guantes, todo eso. Exactamente. Entonces tú vas y coges una línea, por decirte. Entonces dices, ¿cuántas personas hay en la línea? Entonces, tantas personas. De tantas personas, ¿cuántas están con guantes y cuántas están sin guantes? Calladito, solamente vas, te paseas y vas, chac, 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 chac. Y después, obviamente, al supervisor no le dices nada, nada, porque vos no eres amiga del supervisor. Y el informe tiene que llegar por escrito. De las 10 personas, 4 estaban sin guantes. 2 no tenían las herramientas. 2 de esto, 2 de este otro. Porque tú le estás controlando al supervisor. ¿Estamos? Y obviamente ese informe tiene que llegarle al jefe del supervisor con copia del supervisor. Yo me acuerdo, yo trabajaba en la superintendencia de bancos y nos tocaba hacer auditorías externas. Entonces íbamos yo manejaba las compañías de leasing. Entonces entraba a la empresa y te pones a observar, te pones a ver las cosas, cómo están funcionando, cómo manejan los sistemas, cómo guardan, cómo calculan, etcétera, etcétera, todo. Y te decía, ¿y cómo estoy? ¿Y qué me ves? Decía, no, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, jajaja, jijiji. Y sigue sacando información, sigue sacando información, sigue sacando información. Entonces, obviamente, en ese tiempo yo hacía el rol de tipo auditor, pues, ¿no es cierto? Pero cuando ya eres supergerente, en cambio, te auditan. Y yo me acuerdo, es un consejo, al auditor, todo le dices, aquí está, aquí está, aquí está. Nunca converses con el auditor.
porque el auditor lo que hace es recabar información. Y vos dices, yo voy a ser mi amiguito del auditor. No, nunca. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo cambian los roles? Cuando eres auditado, lo único que tienes que decir es, aquí está, ya le doy, no se preocupe, aquí está, si tengo, ya le consigo, porque debes tener todo lo que te están auditando. El rato que dices, no tengo, marchaste. Cuando eres auditor, en cambio, lo que tienes que hacer es observar y hacer preguntas. Siempre, solamente pregunta, 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 pregunta. Obviamente, ya tienes que tener tu listado de preguntas, porque tú sabes qué vas a auditar. Tú sabes qué es lo que quieres encontrar. Tú sabes lo que quieres prevenir. ¿Estamos? Entonces, primero tienes que hacerte un listado de cosas que tienes que controlar. Qué sé yo, los formularios de asistencia, se me ocurre. Entonces vos llegas y dices, ¿tienes un formulario de asistencia? Sí. Son las 10 de la mañana y no está firmado el formulario de asistencia. Algo está pasando. ¿Sí o no? No están firmando. ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde está la persona que no ha firmado, por decirte? ¿Dónde está el reporte de que no ha venido? ¿Cómo controlamos el ausentismo? Entonces tú tienes que hacerte un listado de todo lo que tienes que ir a controlar. Porque ¿de quién es la función de controlar? De los supervisores. ¿O no? ¿Sí o no, mi estimada Yulisa? Yulisa sabe, ella va a ser su super, Sí, profe. super gerente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Señoritas y señores, tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Descansen.